Este, Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Es un gusto, o buenos días, o buenas tardes, y dependiendo del horario que nos van a ver más adelante los que estarán viéndonos. Es un gusto y un privilegio acompañarlos en esta oportunidad. Estamos ya en nuestra penúltima sesión, como si nada, y me gustaría en algún momento dado, pues, empezar en esta hora con palabras de oración. Así es que esperamos en Dios que los que se vayan agregando pues también puedan tener la oportunidad de acompañarnos y bendecimos también a todos los que hacen lo posible por apartar ese tiempo en sus agendas y compartir con nosotros en esta hora. Así es que vamos a ponernos en las manos de Dios, les invito a que oren y agradecemos al Señor por esta hora. Papito lindo, gracias por la oportunidad que nos da de estar reunidos por este medio. Y bendecimos este momento, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos dirija, que nos ayude a entender más formas, más herramientas que nos ayudan a entender tu palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú el que nos enseñe, que sea nuestro maestro, el que nos dirija, Señor, a través de cada uno de los aprendizajes que tú nos permites adquirir. Y, Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, participan y que nos irán a ver en el futuro, que pedimos que tú les bendiga. Ponemos en tus manos esta hora y te agradecemos por la oportunidad de poder compartir estos conocimientos también, que sean de enriquecimiento y para seguir aprendiendo más de tu bendita palabra. Te pedimos en el nombre de nuestro Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir con ustedes ahí nuestra penúltima sesión, y como si nada, es increíble cómo avanza el tiempo va que vuelve, y esperamos en el Señor que lo puedan estar aprovechando. Hoy, bueno, este es prácticamente un resumen, en gran manera, complementando a los métodos que hemos visto, aunque la semana pasada hay a grosso modo un resumen, pero hemos visto varios métodos. El método inductivo, en el cual pues aprendimos a observar el texto, a interpretar el texto, pero también a aplicar el texto a nuestra vida, no a la vida de otros, sino a nuestra vida. Y esa es la base para ver los otros métodos que ya hemos visto. Eh, Así rápidamente pues recordamos eh, el método eh, el método de estudio de palabras, estudiamos palabra por palabra, cómo poder hacer un estudio gramatical, ¿verdad? Y que eso nos da también la base para poder en algún momento dado emprender un estudio eh, más, más directo, en una cuestión, o en un texto, o en un capítulo. Eh, el método del estudio de palabras que nos ayuda a poder observar palabra por palabra, ¿verdad? Eh, También vimos el método biográfico. El método biográfico fue el que nos ayudó a poder estudiar a un personaje bíblico y poder entenderlo dentro de su contexto, cómo él vivió, cómo él era, ¿verdad? Como podemos ver las decisiones que tomó, pero también las actitudes que cómo vivió. Eso fue lo que vimos en el método biográfico, ¿verdad? Cómo hacer una biografía de un personaje bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y así, a grosso modo, pues básicamente hay otros, ¿verdad? Que podemos, y que hoy vamos a repasar aquí a grandes rasgos con la lectura, o mejor dicho, con un resumen que les voy a compartir de este libro, que es muy enriquecedor, que es cómo estudiar la Biblia también. ¿Se recuerdan que ya les había mencionado de uno? Este lo voy a guardar como sorpresa para la última clase, este que vamos a ver hoy. Pero vimos esto, estuvimos haciendo lectura de este libro, que es cómo estudiar la Biblia también, de Kate Hart, que es una hermana que estudia de ministerios preceptos, la cual pues también nos da varias de las herramientas que ya hemos visto, y también
comparándolos con el libro también de nuestro hermano que estuvimos viendo la semana pasada, que también él en algún momento pues, ha invertido gran parte de su vida y autor de varios libros, uno de los más famosos que es Una vida con propósito, ¿verdad? Que ya saben de quién le estoy hablando. Eh, Sé que para algunos puede ser así como que tedioso o aburrido eh, leer la Biblia, pero creo que con todas estas herramientas que hemos aprendido, cada uno de las lecturas, cada uno de los ejercicios que hemos hecho, pues se hace interesante, ¿verdad? Y podemos tener un abanico, digo yo, de opciones para poder estudiar la bendita palabra de Dios y a la vez disfrutarlo, que no sea aburrido, que sea divertido y que podamos nosotros también de hacerlo de una manera creativa. Recordando siempre que la palabra de Dios es una carta de amor para nosotros, que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y hoy, pues, ya tantas vueltas y pues, tantos preámbulos, me gustaría que vayamos rápidamente poder ver pues, este recorrido de este autor también, que él se llama James Braga, y él también nos muestra en su libro varios y algunos nuevos que vamos a conocer a grosso modo, ya que al final, la otra semana, que hay ahí un premio para los que participen, pero no quiero adelantarme. Por hoy quiero decirles que vamos a ver nuestra penúltima sesión, que son 20 sesiones las que hemos terminado de tener juntos, y ya estamos en nuestra sesión, en nuestra lección 19, perdón. Ya la próxima semana es nuestra última sesión, un poco melancólico me siento, pero ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes lo poquito que sabemos, y lo que el Señor nos ha permitido ir aprendiendo, al lado también de otros que nos han compartido sus conocimientos. Así es que, bueno, hoy vemos en nuestra penúltima lección cómo estudiar la Biblia por James Braga, que así se llama el libro. Dentro, de la, dentro del desarrollo del libro, este autor pues, nos presenta a que podamos ver de una manera también un poco más visual, y vamos a ver los ejemplos, pero lo que es el enfoque sintético. Y este es uno de los enfoques que nosotros vimos, es uno de los métodos de estudio bíblico, que se recordarán ustedes que prácticamente sintetizar es resumir, digamos, un libro completo de la Biblia. Y este autor nos presenta que podemos hacer esa síntesis al descubrir las divisiones de un libro. Vea usted, él nos dice que síntesis significa ubicar juntas. Él así lo menciona. Eh, 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 Podríamos decirlo que varias partes o elementos para formar un todo. Es lo que él nos dice. Una síntesis ubicar y juntar. Ubicar juntas las cosas, ¿verdad? Todas las partes que están dispersas a veces desde una narración, en este caso los evangelios, en su mayoría son narraciones, ¿verdad? Que los autores bíblicos nos están contando, cómo poder hacer todas esas historias en una historia. Y también nos dice que estudiando partes del libro, cómo cada parte del libro se relaciona para ver el libro en una sola unidad, de una manera completa. Y bueno, eh, vamos a tratar de interactuar. Eh, Vean las partes y ustedes me van a ir diciendo si logran verlas ahí, a qué pertenecen esas partes. La primera parte que vemos ahí es, no sé si le hayan forma, pero parece una tirita ahí, ¿verdad? Veamos otro. Esto parece una mugre, ¿verdad? Veamos otro. ¿Esto qué será? Parece un trampolín, ¿verdad? O algo así, lo veo yo. Tal vez usted lo mira de otra forma. Pero, si es vamos a ver qué será eso, pues, parece una pieza de algo, pues, parece un, pues, una pieza de algo, ¿no?
Pues, ¿qué le parece que estas piezas van dándonos detalles de un todo? Cada pieza, este es un tornillo, ¿verdad? Ahí lo vemos, está partido a la mitad, ¿verdad? Es un tornillo. Pero ¿cómo podemos imaginar? Bueno, tenemos un tornillo, esta pieza de metal, un trampolín, ahí parece una marca, y viéndolo bien parece un asiento, ¿no? Ah, un mando. Ah, ese es una pared. Y dice que entonces todas estas piezas, al tener ya todas las piezas juntas, podemos tener ya una comprensión más completa. Si se dan cuenta, pues ahí ya vemos las partes armadas, ¿verdad? Cuando están separadas, pues, soy sincero, hermano. Esto, viéndolo así, pues puede parecer cualquier cosa. Esto, ni idea. Quien no practica el deporte del ciclismo no va a saber qué son estas piezas. No va a desconocerlo. Pero para quien alguien que guste ese deporte o es aficionado a este deporte, inmediatamente, tal vez solo con ver, probablemente tal vez solo con ver esta pieza ya sabía de a qué correspondía o esta otra. Entonces está difícil, ¿verdad? Porque un tornillo puede ser para cualquier otra pieza. Pero esta es una idea de cómo el autor nos presenta que todas las piezas, cuando ya se unen, podemos encontrar una forma, le podemos encontrar forma a las cosas, ¿verdad? Cuando se unen, cuando se juntan, ¿verdad? Y eso es lo que hace el método sintético. El método sintético nos ayuda a ver las diferentes partes del libro que están a veces dispersas, que no las tenemos claras, pero que al ordenarlas podemos tener una manera gráfica y bonita, como esta bicicleta de montaña, ¿verdad? Para poder ir a dar un paseo. Bueno, las características adecuadas de un esquema sintético son las siguientes. Primero, claridad. Nos ayuda a ver de manera clara. Segundo, brevedad, porque se resume todo lo que el libro dice. Nos da pertinencia, porque en algún momento dado, cuando cada pieza tiene utilidad, se hace pertinente. Inteligibilidad, esto quiere decir que nos va a dar en algún momento dado una forma clara, pero también inteligencia de comprender las cosas. Pero también sencillez, porque vamos a poder en algún momento dado poder disfrutar de la lectura cuando ya lo tenemos un poco, ya lo tenemos en un esquema más visual. Nos da alcance, porque vamos a poder hacer y cumplir con las, también las reglas de interpretación para que en algún momento dado pues no nos salgamos, ¿verdad? Del concepto. Nos da pulcritud para poder en algún momento dado también interpretar. Y así vamos a poder en algún momento dado nosotros poder visualizar, según el autor, los pasos básicos en la elaboración de un esquema de síntesis de un libro. Esto básicamente está en su libro que el hermano James Prado nos presenta. Y él dice que el paso número 1 es hacer un esquema con líneas diagonales. Pero ¿cómo así? ¿Cómo podemos hacer nosotros un esquema con líneas diagonales? Bueno, vamos a tomar de ejemplo el libro de Jonás. Y para tomar el libro de Jonás de ejemplo, vamos a ver el libro de Jonás. Vamos a ver, ¡tarán! Ahí hacemos la lista. Vamos a ver si es acá. Pero continuamos, perdón ahí por los inconvenientes, pero damos gracias al Señor que nos permite ahí compartir con ustedes. No sé si me avisan si pueden ver ahí la presentación, hermano. Sí se mira, hermano Héctor. ¿Sí? Ok. Sí se mira. Bueno, estábamos conversando del método sintético. Les decía que estábamos compartiendo ahí de los conocimientos de James Prague, el autor del libro Cómo estudiar la Biblia también. Y él nos da algunos pasos de cómo nosotros podemos elaborar para hacer
síntesis o el método sintético, cómo sintetizar un libro completo de la Biblia. Y él nos da algunas herramientas de manera gráfica. Y él nos dice que para poder hacer esta síntesis, eh, lo que en algún momento dado hay que hacer es hacer estas diagonales. Y pues puede ser en una hoja de papel, ¿verdad? O hoy con las herramientas digitales también creo que hay formas de poder dibujar una tablita como esta, ¿verdad? Que básicamente es de irlo desarrollando de esta manera. Eh, algunos pasos básicos para poder en algún momento dado elaborar el esquema, esta síntesis o el sistema de síntesis de un libro. Eh, él nos dice que primero hagamos las diagonales, ¿verdad? El recuadro que les mostré en el anterior. Y segundo, hacer un resumen de los párrafos. ¿Cómo hacemos esto? Debemos utilizar el espacio entre las líneas diagonales, resumiendo frases breves el contenido, o el párrafo, o el capítulo de un libro. En la esquina inferior izquierda de cada espacio se consiguen las referencias del capítulo y versículo del contenido de cada párrafo o capítulo. El segundo punto debe ser pensamientos paralelos. Si hay demasiados párrafos o capítulos, se pueden combinar o en secciones más grandes de varios párrafos o varios capítulos, como ya lo hemos visto en nuestra presentación cuando vimos el método sintético. Una forma de hacerlo de manera gráfica, esto es una forma gráfica de verlo, por ejemplo, estamos viendo el libro de Jonás. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, nos dice que la desobediencia de Jonás al mandato. Es una forma breve de hacerlo. En el versículo 4 nos dice que hay una tormenta y un descubrimiento de su causa, ¿verdad? Y entonces así podemos ir haciendo de una manera gráfica nuestra síntesis Perdón, pastor. ¿sí? Sí, hermano. No sé si lo que estoy viendo, no sé si lo que estoy viendo sea correcto, pero veo unas nubes con Okay. de color rojo. Perdón, pensé que estaba compartiendo mi presentación. Gracias, hermano Olaver, por la interrupción. Vamos a corregir ahorita esto. Pensé que estaba compartiendo. Perdón, es que tengo ya yo sí estoy viendo aquí mi presentación. Andaba buscando las diagonales y dije, no, pues no las veo por ningún lado. No, está bien, hermano, no, gracias no, por favor, dígame, yo pregunté sí, perdón, tengo de fondo unas galaxias, pero, perdón, hermano, vamos a ver qué pasó aquí. Perdón, pensé que estaban viendo... Es que pensé que era eso, hermano, lo de la imagen que se mira ahí. Ok, no hay pena, perdón, no está bien. Yo estoy explicando la presentación, pero ahora sí se mira, tiene que aparecer un recuadro ahí con... No. ¿No? Todavía no. Permítame, ¿qué pasó ahora? Como que la tecnología no nos quiere ayudar hoy. Permítanme, vamos a arreglar esta situación que pasó, hermano. Perdón ahí, disculpen. No sé qué pasaría así. Vamos a ver qué pasó. Perdón, hermano. Ahí según yo, estaban viendo la presentación de ahí. Yo emocionado ahí, explicándole las gráficas y suele suceder no con esta tecnología. Nada, a mí me por pasa Dios santo, seguido. qué pecado. Bueno. A mí me pasa seguido. A veces así pasa cuando sucede, diría. Así pasa cuando sucede, efectivamente. Bueno, ahora me dicen si sí lo ven. Ahora sí, hermano. Perdón, Ahora sí, perdón, pasos básicos. Gracias. Eso era lo que estaba explicando. Pero bueno, decíamos, vamos a regresar brevemente un poquito para que veamos un poquito de lo que estábamos hablando. Esto es básicamente una forma breve de ver
el método o el esquema de síntesis de un libro, como lo llama James Praga, y él nos dice que hay que elaborar pues unas líneas diagonales. Estas son las líneas, perdón, que les estaba mostrando, que yo pensé que ya estaban viendo ustedes. Y esto es básicamente el primer paso que nos pide, que hagamos estas líneas dependiendo de la cantidad del capítulo, de versículos o de capítulos que queremos resumir. El segundo paso es hacer el resumen de los párrafos, ¿verdad? Que queremos hacerlo ya sea por versículo o por capítulo, ya que si queremos hacer, por ejemplo, este método se usa, lo decíamos, para resumir un libro completo de la Biblia. Entonces, si queremos hacerlo, podemos ir haciendo versículo por versículo. Si el libro no es muy grande, por ejemplo, el libro de Jonás, pues solo tiene 4 capítulos, al igual que Filipenses, entonces se puede hacer versículo por versículo. Pero si el libro es muy grande, como hablábamos de un evangelio o el libro de los Salmos, ¿verdad? Que son 150 capítulos, pues podemos hacerlo por secciones, ¿verdad? El autor nos decía que básicamente debemos de tener pensamientos paralelos, ¿verdad? Que tienen que estar enmarcados en lo que el libro está desarrollando. Y si hay demasiados párrafos o capítulos, pues se pueden combinar por sección, era lo que decía. Y básicamente la forma gráfica es así, cuando uno ya va haciendo la forma gráfica. La definición de las divisiones principales, hay que observar los párrafos o capítulos que contienen un tema común y que de alguna manera están vinculados o conectados unos a otros. Estos también se pueden combinar en una estructura principal con las divisiones del libro. Hay que asignar un título adecuado a cada una de estas divisiones y señalar los capítulos y versículos que abarcan cada una de ellas. Estas divisiones proporcionan el esquema básico o la estructura del libro. Yo les daba un ejemplo en el libro de Jonás y básicamente el ejemplo que el autor usa también de este libro es dividir el libro completo en 2 secciones. Del capítulo 1 y 2 quedaría la primera comisión de Jonás, del capítulo 3 y 4 quedaría la segunda comisión de Jonás. Algo así sería si dividimos en secciones del libro. Pero si buscamos divisiones o más subdivisiones, hay que definir el contenido de cada una de las divisiones principales. Esto se puede hacer subdividiendo y asignando títulos apropiados o bien describiendo el contenido de cada división principal desde otra perspectiva. Por ejemplo, podemos hacer las subdivisiones así. En el capítulo 1 al 2 podemos encontrar que hay desobediencia, castigo y oración. Pero también en los capítulos 3 al 4, en la segunda comisión de Jonás, encontramos obediencia, bendición y oración. Claro, esto no se hace así de la mañana, ¿verdad? Se supone que ya hemos leído varias veces el libro completo, ya hemos hecho las observaciones de vida y hemos hecho las anotaciones de vida, versículo por versículo, y entonces podemos llegar a este resumen. Entonces, el enfoque sintético que James Praga nos presenta es que podemos en algún momento también observar las palabras o ideas repetidas. Esto se hace conforme vamos observando si hay alguna palabra, perdón, no son un cruce de palabras, alguna palabra o frase o idea o concepto que se repite a lo largo del libro. Eso es para detectar a veces que hay porciones o mejor dicho, palabras que se repiten constantemente y que entonces el autor del libro está haciendo énfasis en eso o ese es el tema general del libro. Y eso lo hacemos en nuestro primer paso del método inductivo, la observación. ¿Recuerdan? Es observar todo lo que hemos leído en el libro, siguiendo la idea completa del libro, en una lectura de corrido. Estas ideas o conceptos se repiten a lo largo del libro y cómo se usan estas palabras o conceptos claves para desarrollar la estructura de un tema o del libro completo. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Hebreos encontramos muy repetidas veces esta palabra mejor. En el libro de Lucas encontramos hijo de hombre. Y en pasajes sobre el nacimiento, oración de Jesús y otros llamándole hombre, etc. ¿verdad? Pero estos son solo algunos ejemplos. En algunos espacios dedicados a temas específicos, otro ejemplo sería el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo encontramos también repetidas veces el tabernáculo, ¿verdad? También en los evangelios encontramos repetidas veces la crucifixión, que es solo una palabra,
bueno, en este caso dos, que quedó el artículo, pero la crucifixión es un tema central en los evangelios, y lo encontramos en los 4 evangelios. Cuando hablamos del enfoque sintético, del método sintético, que es así como lo describe el autor, nos podemos también encontrar cómo fijar los aspectos principales. Y para eso debemos hacer un análisis cuidadoso del contenido del libro. Hay que hacer anotaciones en el esquema, en los aspectos principales, peculiares del libro, y para eso sirve este esquemita, ¿verdad? Para que nosotros vayamos escribiendo, haciendo anotaciones y pudiendo ir observando, más detenidamente, versículo por versículo. Si lo podemos hacer de esa forma, es magnífico, porque entonces vamos a poder entender ya a lo largo, como mostraba al inicio, las piezas de la bicicleta, ¿verdad? Cuando las piezas de la bicicleta están dispersas, no sabemos qué es una bicicleta, pero cuando las piezas se juntan, podemos ver ya de manera más completa qué es una bicicleta. Entonces, debemos de clasificar o agrupar estos rasgos principales usando solamente palabras o frases breves que los describan. Debemos conservar los grupos de ideas en estructuras paralelas. Esto es de forma gráfica, ¿verdad? Hágalo concordar en la cantidad de palabras usadas, el tipo de términos y el orden de los mismos. Por ejemplo, ¡tarán! Esto sería una forma de ver, ¿verdad? De una manera gráfica. Pues, por ejemplo, cuando hablamos del libro de Jonás, ¿verdad? Encontramos ahí la estructura base, el tema general, ¿verdad? Encontramos varios temas, ¿verdad? Por ejemplo, la oración, los milagros, el arrepentimiento, pero encontramos peculiarmente el Señor, 26 veces, como interesante, ¿verdad? Habla también de la soberanía, de su misericordia, de su justicia, y algunos contrastes que podemos hacer en la vida de Jonás y en el desarrollo de su ministerio es que la desobediencia de Jonás versus la obediencia de Jonás. La falta de arrepentimiento en Jonás versus el arrepentimiento de los gentiles. La primera oración de Jonás versus segunda oración de Jonás. Y así podemos hacer esos contrastes. Perdón si utiliza la palabra versus, ¿verdad? Pero no es un ring ahí de boxeo. Pero es solo para hacer esos contrastes. El esquema sintético, entonces, podemos decir que se trata de resumir en una sola frase el contenido de todo el libro. Este resumen viene a ser el título del libro. Entonces, es importante escribir el título en el esquema al lado del nombre del libro. Por ejemplo, si estamos estudiando el libro de Jonás, el título, el tema principal sería el ministerio de Jonás a Nínive, porque ahí fue donde Dios lo mandó y él no quería ir, ¿verdad? Ya ustedes conocen la historia. Pero siguiendo en los enfoques, como el autor de este libro lo menciona, él los menciona como enfoques. Ya los hemos visto nosotros como métodos. Es lo mismo, pero nos da algunas otras curiosidades y hay algunos otros enfoques que también me gustaría abordar para tener una mejor comprensión cuando hacemos un estudio de la Biblia. Decía que tanto el método sintético o el método geográfico, que en este caso el autor le llama enfoque geográfico, son formas en las cuales nosotros podemos estudiar la Biblia. No necesariamente tenemos que hacer todo. Podemos escoger el método biográfico, ¿verdad? El método biográfico es para estudiar la vida de un personaje. O podemos escoger pues, el método palabra por palabra, ¿verdad? El estudio de palabras. Podemos enfocarnos en unas cuantas palabras y estudiar qué es el significado, ya sea en toda la Biblia, o en todo el libro, o en esa porción que estamos estudiando. Entonces, conforme nosotros vamos desarrollando, por eso es muy importante que ustedes trabajaran en los cuestionarios, porque al trabajar los cuestionarios, pues ustedes estaban ejercitando estas herramientas y estaban poniéndolo en práctica. Y es así como vamos a poder agarrar ese saborcito, ¿verdad? Ese saborcito como cuando, yo no sé, en el caso de los varones, de las mujeres, a veces es más fácil es cocinar. Pero en mi caso, yo aprendí a cocinar a la edad de 7 años. Y fue porque en su momento también pues, vengo de un hogar desintegrado y mi mamá tenía que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces me vi en la necesidad de aprender a cocinar de la misma hambre. Pero
Me imagino que muchos de nosotros también a veces nos acercamos a la Biblia y a veces el Señor pues, nos da el privilegio de tener algún ministerio y por esa misma necesidad buscamos preparación y buscamos servir de mejor manera al Señor y buscamos prepararnos, ¿verdad? Al igual que en la cocina, hay herramientas, hay instrumentos para poder hacer un plato rico, ¿verdad? Un plato delicioso. Eh, claro, ahora que estoy adulto y estoy felizmente casado, pues mi esposa me da el gusto con los platillos que ella prepara, ¿verdad? Pero también tengo ahí ciertos conocimientos para poder también defendernos en la cocina. Pero es importante entonces ver estos enfoques como el autor les presenta, que son herramientas que nos ayudan a ver el texto bíblico de manera más pertinente y acercarnos a descubrir, como ser esos exploradores, ¿verdad? Yo no sé si usted en su país, en su lugar de origen, para los que nos estén viendo después de este día, eh, pues, tal vez ha participado de algún grupo explorador, ¿verdad? Cuando uno va a explorar algún lado, pues va con muchas expectativas, ¿verdad? Se prepara, lleva sus cosas, sus herramientas, lleva hasta el vestuario. Lo mismo son estos métodos que como el autor James Clement le llama enfoque. El enfoque geográfico incluye los nombres del lugar, la ubicación del lugar, la configuración y el relieve de las regiones, las montañas, los ríos, los mares, los lagos, el clima, los recursos naturales de la región bíblica y la distribución de los habitantes de esa zona, o cuántos habitantes habían, ¿verdad? Y tal vez tenemos alguna evidencia arqueológica, en un momento dado la arqueología nos ha ayudado a eso, ¿verdad? Incluyendo la ubicación de las ciudades y que se habitaban, ¿verdad? Todo esto nos ayuda en el enfoque geográfico, como le llaman Point Track, que es el método geográfico. Eh, por ejemplo, para entender el libro de Jonás, ¿dónde estaba ubicado Jonás? ¿A dónde Dios lo había mandado? Pues entonces tenemos que ir a un mapa y buscar en dónde aparece el lugar donde Dios había mandado a Jonás. Y ahí pues ustedes pueden ver Nínive, ¿verdad? Que era que estaba dentro de la región de Mesopotamia y ahí estaba Asiria también, el imperio asirio, que más tarde pues, eh, pues también esta ciudad pues también nos cuentan que aparece también en la narración bíblica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero para poder visualizarlo necesitamos estas herramientas, mapas, ¿verdad? Ahora, pues con la tecnología podemos ahí hasta solo googlear o usar Google para poder ver cómo es la región actualmente, ¿verdad? O en qué país está ubicada Nínive. El enfoque geográfico nos ayuda a tomar también nota de las referencias geográficas significativas en el libro de la Biblia que se está estudiando. Para eso nos sirven los mapas, ¿verdad? Para ubicar en un mapa los lugares importantes mencionados en el texto. O podemos observar la escala indicada en el mapa. ¿A qué se refieren con escala? Estas partes que aparecen acá al lado izquierdo o al lado derecho. Hay algunos numeritos ahí que son las escalas básicamente, o niveles también que están sobre el mapa cuando hablamos de relieves, ¿verdad? Debemos de familiarizarnos con la tipografía del lugar. Para eso nos sirven los mapas. Si yo no soy experto en mapas, pues tengo que ir a buscar. Ya hemos hablado que hay Biblias de estudio también que traen a veces al final de su Biblia estos mapas. Entonces eso le puede ayudar a poder hacer anotaciones o explorar. Por ejemplo, aquí hay otro mapa de la región de Israel, ¿verdad? Y básicamente pues es una forma así pues, en relieve, como pueden ver ahí, se pueden ver las montañitas, ¿verdad? Eh, una curiosidad es, por ejemplo, cuando Jesús nos narra en los evangelios, es que él dice, subamos a Jerusalén, ¿verdad? Y es porque está en una colina, es un cerro, ¿verdad? Tenían que subir literalmente a Jerusalén, ¿verdad? Tenían que caminar y era pues, un peregrinaje en cerro, ¿verdad? Que tenían, por eso decía, subamos a Jerusalén. El enfoque geográfico también pues, nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades artísticas. ¿Por qué? Porque podemos nosotros también hacer nuestro propio mapa. Ya cuando nosotros tenemos la idea, probablemente usamos un mapa de referencia, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros podemos, para capturar la esencia de lo que está hablando el libro, para poder tener esa idea más propia, podemos hacer nuestro dibujo
con nuestros detalles, ¿verdad? Y así también nosotros podemos grabar en nuestra mente detalles importantes. Entonces, es bueno pues, tirarnos ahí de dibujante, ¿verdad? A hacer ese intento. Claro, no debemos dedicar mucho tiempo, nos recomienda James Clear, no debemos dedicar mucho tiempo a dibujar el mapa, ¿verdad? Porque tampoco podemos, bueno, si usted es artista, me imagino que le ponen mucho detalle, ¿verdad? Para los que son dibujantes, ven mucho detalle y les gusta dejarlo a la perfección. Pero la idea no es hacer un mapa así, pues, bien dotado, ¿verdad? Sino que haga un mapa claro, que no lo sobrecargue con demasiados detalles o demasiada información, sino que sea así sencillo, pero claro. Marque las diferentes, o mejor dicho, las diferencias entre distintos aspectos del mapa, como destinos, ubicaciones, ¿verdad? Use colores, para eso ahí tienen los lápices de colores, sombree las regiones, trace líneas paralelas o diagonales o verticales o horizontales, etcétera. Agregue una nota o un código para explicar las diferencias entre los colores y las zonas sombreadas. Y bueno, esto ayuda también si trabajamos con jóvenes para ubicar a los jóvenes en dónde estaba o en dónde se está encontrando la narración bíblica o el evento bíblico que estamos compartiendo, ¿verdad? Ya cuando lo compartimos con otros. Pero si es para nuestro estudio personal también sirve. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, vamos a poder en algún momento dado disfrutar más del conocimiento que adquirimos, ¿verdad? Cuando dibujamos por nosotros mismos nuestro mapa, ¿verdad? Eh, Lamentablemente le digo, yo a veces hago mis mapas y en algún momento pues no los guardo. Y ese es un error que ahora que yo en algún momento comparto este dibujo, qué error más grande el que he cometido, ¿verdad? Pero, sí, como les digo, este tipo de enseñanza yo lo he hecho en vivo, mejor dicho así, de manera presencial, no de esta forma, porque es primera vez que lo hago de esta forma. Y por lo general yo uso una pizarra, ¿verdad? Entonces ahí trazo a veces mis dibujos y es por eso que no tengo ni una foto, hermano, que ¿verdad? Pero estamos aprendiendo la lección a través de esta situación. Pero bueno, es interesante ver cómo pues también los mapas decían, por ejemplo, aquí hay un mapa de Israel, el imperio de David, cómo era, ¿verdad? Ahí nos da los trazos, por ejemplo, lo que aparece con un color violeta, no sé cómo lo mirarán ustedes ahí en la pantalla, pero es un color así como moradito. Igual, Ajá. igual. Sí, Entonces, cómo en algún momento dado la extensión se fue ampliando, ¿verdad? Hasta cómo en algún momento dado quedó, perdón, el reino con la conquista que David hizo, el territorio, cómo quedó, hasta dónde llegó él, y podemos visualizarlo de esta manera, ¿verdad? Así coloreando o teniendo un mapa de colores para poder ver cómo fue la expansión del reinado de David. hermano Héctor, una pregunta. Sí, hermano. Así como estos mapas que usted está proyectando, Ajá. eh, ¿hay alguna herramienta, algún material Sí, sí. donde poder Creo conseguir que todo? compartí, vuelvo y repito, hay un link que compartí. Recuerdo que había básicamente son mapas. Es un libro cultural de la época judía, de la época bíblica, y trae varios mapas. Revisen, hermanos, y yo voy a revisar nuevamente porque yo recuerdo que lo puse. Pero si no está, escríbanme y yo se los comparto, hermanos. Aquí estamos para compartir la discusión que el Señor nos ha dado a adquirir. Pero muy buena pregunta, hermano. Sí, sí, Perdón, en sí, algunas Biblias, vienen muchos mapas muy interesantes, para tener referencias. sí, sí, sí. Yo compartí algunas también, por eso les digo, y sí, sí, hay Biblias. Hay un libro, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue ahorita de la mente, pero hay un libro que es mapas bíblicos. Y bueno, ahora con la tecnología, hermanos, ustedes solo pongan ahí en Google, en el buscador que ustedes usen, eh, busquen ahí mapas bíblicos y hay infinidad de recursos en la red. Pero es bueno tener, pues sí, también material así, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de invertir en comprar libros físicos, hermano, ese bueno, es un consejo que les iba a dar al final, pero se los anticipo. Vale la pena. Pasemos a otro enfoque que este autor James Dana nos presenta, que es el enfoque cultural. Y que, por cierto, ese enfoque, pues también lo vimos, ¿se recuerdan cuando vimos los lentes? ¿Se recuerdan?
cuando vimos en el método inductivo las formas también de interpretar el texto, lo vimos como lentes, ¿se recuerdan? El lente geográfico, el lente cultural. Acá James Fraga le llama el enfoque cultural. Y las características peculiares de este enfoque es que nos apuntan a un grupo racial, religioso o social dentro de la vida. Lo que la gente nos explica, lo que la gente hace, la manera en que vive, la manera en que piensa, la manera en que actúa. Y hay algunos factores que contribuyen a la cultura también. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues hay varios eventos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también, donde encontramos nacionalidades diferentes, donde encontramos gobiernos y sistemas de gobiernos diferentes, donde encontramos una variedad de religiones también, porque habían variedad de religiones en la época bíblica. Habían idiomas también. Por ejemplo, partiendo desde el Génesis, ¿verdad? Antes del Génesis, pues había un solo idioma, pero antes de Génesis 11, perdón, había un solo idioma, pero después de Génesis 11 se multiplicaron los idiomas, ¿verdad? Se dice actualmente, según los estudiosos de esta área de los idiomas, pues que hay 17 millones de idiomas, de los cuales esos millones, pues solo una pequeña porción tiene acceso a la escritura en su idioma. Es por eso que los traductores bíblicos se hacen necesarios y es por eso que vale la pena también estudiar el idioma en el que está escrito la Biblia. En este caso ya les he dicho que fueron tres, ¿verdad? El hebreo, arameo y griego. ¿Por qué? Porque eso nos da una mayor comprensión y también nos ayuda a contribuir a la falta de literatura que hay en el mundo de muchos idiomas que no tienen la Biblia en su idioma. Nosotros tenemos la bendición de tener en nuestro idioma español, pero damos gracias a Dios y bendigo la vida de nuestros hermanos que han hecho lo posible de todos estos recursos y de todo este esfuerzo para que tengamos la vida en español. Pero hay muchos otros países, o en nuestros países, por ejemplo, aquí en mi país, Guatemala, hay 22 idiomas, imagínense usted, de los cuales pues, la mayoría ya tiene el texto, una porción del texto bíblico, no tienen una Biblia completa, pero la mayoría de idiomas ya tienen una porción del texto bíblico. Y es por eso que se hace necesario estudiar el idioma bíblico. Pero dentro de la Biblia hay idiomas también. Por ejemplo, Pablo hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo, era multidioma, digo yo, pero se le llama, se me fue la palabra ahorita, políglota creo que es la palabra, no estoy seguro, pero es una persona que habla mucho idioma. Pero en sí, el enfoque cultural... Que es multilingüe, hermano. Multilingüe, podríamos decir. Gracias. Bueno, vamos a ahondar. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Quería presentarles los enfoques que James Fraga nos da, pero si me regalan ahí unos minutos de su tiempo, vamos a tratar de terminar con los enfoques que James Fraga nos presenta. Entonces aquí, básicamente, pues él nos presenta. En el enfoque cultural podemos ver todos estos aspectos. ¿Dónde puedo encontrar la información cultural? Bueno, en otras partes de la misma Biblia. Recuerden que nuestro texto base es la Biblia misma. Y para poder entender la Biblia misma, podemos usar la misma Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de Moisés, ¿dónde aparece Moisés? En Éxodo, Levíticos y Deuteronomio. Aparecen 3 libros de la Biblia. Y él nos da, y claro, aparece casi después de estos 3 libros, pues aparece en toda la Biblia, ¿verdad? Igual él es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, aparte de él, se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, aparecen en muchas otras partes. Pero, por ejemplo, si queremos hacer una biografía de Moisés, tenemos que acudir a toda la literatura que tengamos. Fuentes seculares o extrabíblicas. Hay veces también que no solo en la Biblia encontramos información de los personajes o de la cultura en la que se vivía. Hay algunos escritores que han hecho manuales bíblicos, diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, y todos estos libros, hermanos, no los podemos desechar también, no los podemos condenar tampoco, porque son libros que nos ayudan a entender de mejor manera la cultura en la que vivimos. Y por ejemplo, les mencioné de la arqueología. La arqueología ha hecho muchos descubrimientos. Algunos han sido ateos y se han convertido al descubrir pues, hechos bíblicos que para ellos eran ilógicos o eran irracionales, pero al encontrar evidencia arqueológica como ciudades,
del mar, pues eso hace que cualquier ateo diga, pues, sí, no, pues, aquí hay algo, ¿verdad? Hay algo de verdad. Aunque sabemos, para nosotros los creyentes decimos que es la verdad, aunque no tengan esas evidencias arqueológicas, pero es importante que a veces hay otros textos que nos ayudan a entender la cultura en la que vivían los personajes bíblicos. Perdón. Prosiguiendo, el procedimiento es, al igual que el método inductivo, lea de manera corrida el libro, observando los factores que puedan tener importancia cultural, descubra si le es posible cuándo fue escrito el libro. Y hay muchos resúmenes que a veces nos dan, pero es bueno a veces hacer consultas. Yo les compartí, por ejemplo, hay una introducción al Nuevo Testamento, que por ejemplo ahí viene desde Mateo hasta Apocalipsis, y ahí nos da este autor un resumen de en qué tiempo fue escrito el libro, más o menos nos da la época, un aproximado también, porque hay un espacio ahí de tiempo, pero hay un aproximado de los tiempos en los que se cree que fueron escritos los libros bíblicos. Esa información también nos la da el enfoque cultural. También hay que observar cómo vivía la gente para hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Para quién fue escrito el libro, verdad? Porque todos los libros fueron escritos para una comunidad. Entonces hay que preguntarnos para quién se escribió ese libro y entender esa cultura en la que fue escrito el libro. Observar los hechos culturalmente significativos acerca de las personas en las cuales se escribió el libro, ¿verdad? Y un ejemplo en Jonás es que el medio de transporte que había, por ejemplo, era marítimo. Nos menciona que había una embarcación de cierto tamaño en Jonás que se podía ir debajo de una cubierta y dormir. Eso está en Jonás 1.5. También había una embarcación propulsada por velas y remos. Eso nos lo da en el capítulo 13, en el capítulo 1. Y así podemos ir observando aspectos culturales que a veces podemos pasar por alto. Habían acuerdos comerciales y, perdón, aquí, vamos a continuar. Había acuerdos comerciales, un viaje entre Palestina y Tarsis, el traslado de pasajeros mediante el pago de un pasaje, porque también el mismo texto nos lo dice en el versículo 3. Habían las creencias de marineros hacia los falsos dioses, también el versículo 5 nos da esa indicación. Había la costumbre de echar suerte, de verdad, una manera de obtener información deseada, también el versículo 7 nos da esa información. Habían actos religiosos por parte de los marineros, como oraciones a los falsos dioses, el versículo 5 nos da eso. Y más tarde a Dios de Israel también, porque después toda la, todos los navegantes, todos los que iban en el barco, pues oraron a Dios de Israel. Y había también sacrificios al Señor y vos. Ahí el texto bíblico nos da, en este ejemplo de Jonás, muchos aspectos culturales. Hay otros ejemplos, los vamos a pasar por alto, pero les quedan ahí para que ustedes los analicen, porque son solo ejemplos. Vamos a pasar rápidamente al enfoque histórico. Cuando hablamos del enfoque histórico, estamos estudiando hechos significativos de un determinado libro o pasaje, o aquellos que se relacionan con ellos con el propósito de obtener una mejor comprensión de una porción de la Biblia. Hay acontecimientos de la esfera política, religiosa, sociológica y económica. Esto está entre los aspectos dentro del enfoque histórico. Muy similar al estudio cultural, pero el enfoque es más de acontecimientos en vez de costumbres. Esta es una diferencia, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de enfoque cultural, estamos hablando de costumbres. Cuando hablamos de enfoque histórico, estamos hablando de acontecimientos, ¿no?, que realmente sucedieron y que hay evidencia histórica de estos eventos. O en algún momento otro, probablemente no hayan, aunque en temas del Antiguo Testamento hay muchos recursos, hermanos. Lamentablemente la mayoría ha sido escrito en idioma inglés, pero hay muchos recursos históricos y hace falta también pues, traducir a nuestro idioma español, aunque hay varios escritores, sobre todo latinos, que han escrito también algunos comentarios comentarios históricos y bíblicos que nos ayudan a entender estos eventos, estos acontecimientos que pasaron. Y así pues podemos en algún momento pues, tener esta apreciación, ¿verdad?, de las creencias de las personas y la manera de pensar y actuar. Cuando hacemos un enfoque histórico tenemos un procedimiento también.
Y hay que leer el libro no solamente una vez, hermano, más de una vez, teniendo en cuenta los indicios que puedan surgir, las razones por las que se escribió el libro. Por ejemplo, ya hemos hablado del Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan nos da las razones por las cuales se escribió el libro. El autor menciona problemas o necesidades específicas de aquellos a quienes se escribe. En Corintios, por ejemplo. En Primera de Pedro también nos habla del sufrimiento y su énfasis o aspectos son sobresalientes en este libro. Hechos significativos descritos en el libro, por ejemplo, Filipenses, nos da muchos hechos. Entonces ya hemos hecho este estudio del enfoque histórico, como le llama James Brown, al libro de Filipenses. Y ustedes ya tienen una cantidad de información del libro de Filipenses. Y siguiendo, pues hay que seguir observando la información pertinente del autor. Un ejemplo sería Marcos, ¿verdad? Que es lo que nos presenta Marcos, todos los eventos históricos de Marcos. Que este evangelio específicamente nos da mucha riqueza histórica. Averigüe cuándo y dónde se escribió el libro. Es importante saber esta información dentro del enfoque histórico. Tome nota de los hechos significativos respecto a los destinatarios del libro. Es importante hacer la información. La cultura del pueblo, su nacionalidad, idioma, ubicación, geografía, si se da cuenta. Hechos significativos en la historia del pueblo, el estado del Reino del Norte, por ejemplo, en el tiempo de Jonás, es todo un ejemplo. Y como resultado de su investigación, puede formular las razones por las que se escribió el libro bíblico. Por ejemplo, en Jonás podríamos decir que este libro fue dado para mostrar el amor de Dios para todos, no solamente para ciertos grupos, sino que para todos, aún los gentiles, y para llamar a Israel a la arrepentimiento. Vea usted qué enseñanza podemos encontrar en este libro de Jonás. Pero, bueno, el libro, el enfoque biográfico ya lo hemos visto. Solo me gustaría decirles que hay 3.000 personas en la Biblia. Usted puede escoger ahí cualquiera de ellos. Ya hermano, a veces nos presentaron ahí un currículum de Salomón. Hay diferentes formas de cómo usted lo puede hacer, pero también tenga cuidado y no confundir, como le llama James Brown, este enfoque biográfico, que es el método biográfico. No confunda también los nombres, porque tenemos que hacer esa distinción. Por ejemplo, en la Biblia, María encontramos en el Nuevo Testamento 5 María, o Jacobo encontramos 5 Jacobo, en Juan encontramos 5 Juan, y todavía en el Antiguo Testamento encontramos 20 Natán. Imagínense usted, hay que saber identificar entonces. Bueno, vamos a continuar, mis hermanos, para aprovechar el tiempo y así culminar esta enseñanza del, decíamos, de los enfoques que James Braga nos presenta en su libro cómo estudiar la Biblia. Decíamos que tenemos que tener cuidado de no confundir los personajes bíblicos que tienen el mismo nombre. Hay que hacer hay que dedicar el tiempo, ¿verdad? Y James Braga nos invita a que podamos nosotros, dentro del enfoque biográfico, podemos encontrar varios tipos de estudios también. Por ejemplo, encontramos el narrativo. Y el narrativo toma la historia del personaje en el orden en que aparece en la Biblia. Ejemplo de ello sería Sansón. Por ejemplo, encontramos a sus progenitores, ¿verdad? Los padres de Sansón, su nacimiento, sus primeros años de vida, su enfrentamiento con los filisteos, y también pues su relación ahí con una prostituta y luego con Dalila, su cautiverio y su marcha. Ahí encontramos en jueces, encontramos el desarrollo de Sansón. Pero también podemos hacer un estudio del carácter de un personaje. Por ejemplo, encontramos a Abraham y José. Y podríamos describirlo así: su llamado a su vida de fe, que lo encontramos en Génesis 12 y 13. Las pruebas de su fe, en el capítulo 14 al 21, encontramos que ahí hay varias pruebas, ¿verdad? Donde toman decisiones también con su esposa. El perfeccionamiento de su fe, Génesis 22 y 23, donde él está agarrando ya un poco más de madurez. Y también encontramos también una combinación de enfoque narrativo y caracterológico. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, es básicamente el carácter, ¿verdad? De un personaje bíblico dentro de una narrativa. Y ejemplo de ello podríamos hablar de Naamán.
allá en en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, encontramos la historia de este hombre, ¿verdad? Un hombre que está angustiado porque sufre una enfermedad contagiosa de aquel entonces. Hermanos, déjenme decirles que las enfermedades contagiosas han existido desde que los seres humanos existen. Por ejemplo, en la época bíblica, una de las enfermedades que era pandemia, podríamos decir, era la lepra, que era una enfermedad contagiosa y que en un momento todas las personas tenían que aislar, sacarlas de su comunidad, mandarlas a cuarentena. La Biblia nos habla de eso. Y Naamán era una de esas personas, que él era un jefe del ejército asirio y tenía un padecimiento con esta enfermedad. Entonces él se entera que está el profeta y lo mandan a que en algún momento dado sea sanado, ¿verdad? Pero les dejo ahí el texto, básicamente lo ponemos como ejemplo, porque este es un ejemplo de enfoque narrativo y caracterológico. Tomó decisiones este personaje, nada más tuvo que tomar una decisión a la orden que el profeta le dio, y él tenía que tomar la actitud de dignidad, porque era un hombre reacio, de mandamás, ¿verdad? Que él mandaba a la gente, no estaba acostumbrado a que lo mandaran, pero él tuvo que ser un creyente humilde y agradecido. Y entonces aquí podemos desarrollar un enfoque biográfico en una narrativa, en una narración bíblica, pero también que tiene que ver con el carácter del personaje, ¿no? También encontramos individuos vinculados entre sí. Otro ejemplo sería María y Marta, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estaban ocupadas, ¿verdad? Y Marta toma la decisión de hacer los quehaceres de la casa y María estar con Jesús, ¿verdad? Ahí hay una forma de vincular a dos personajes bíblicos con decisiones. Ruth y Boaz, otra forma de ver individuos vinculados. Y biografías con aplicación actual. Aquí ponemos de ejemplo a Abraham, en Génesis 18, y aquí hay un breve bosquejo, digámoslo así, la necesidad de que los creyentes interfieran por otros, podrían ser tomándolo ya esta historia de Abraham a nuestro tiempo actual y aplicándolo a nuestra propia vida. Podemos aprender de Abraham la necesidad de que los creyentes intercedan por otros, la manera en que los creyentes deberían interceder por otros y los maravillosos resultados que tienen lugar cuando los creyentes interceden unos por otros. Vea usted, lo dejo ahí para que lo lea detenidamente Génesis 18, cómo Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, por cierto. El enfoque biográfico también nos da un procedimiento, y el procedimiento es el siguiente. Hermano, no quiero desanimarlo, pero lea el texto. Tome nota de todos los hechos biográficos sobresalientes, y claro, aun cuando usted haga una lectura bíblica, en su lectura bíblica a veces hay alguna cuestión, anótelo. Y no lo pase por alto porque más adelante le va a servir. No haga la mía, por favor. No escriban una pizarra que se borra porque ya no va a recuperar la información. Así que mejor escríbalo en papel o en papel y lápiz o en su computador o en su teléfono. Los teléfonos tienen una aplicación también hasta para escribir a mano si uno quiere. Pero es nuestra responsabilidad tomar nota de todos los eventos que en algún momento dado encontramos y pues aquí les dejo algunos que en algún momento dado pues encontramos. Vamos a pasar rápidamente porque me gustaría culminar esta enseñanza que es muy enriquecedora. El enfoque biográfico nos da también para que comparemos nuestras investigaciones con otras fuentes. Cuando nosotros hemos encontrado algún dato importante, podemos ir ya a algún diccionario bíblico, a algún libro de referencia o alguna biografía que algún otro hermano haya hecho para comparar, hermano, no para copiar, no para decir, y tomarlo como propio, ¿verdad? Porque eso también éticamente, educativamente, pues para los que somos docentes o somos profesores, sabemos cómo se le llama eso a nivel académico, ¿verdad? El plagio, ¿verdad? El tomar información de otra persona y hacerla pasar como que nuestra, eso es plagio. Entonces, pero si usted toma información, bueno, sí, pues, yo hoy le estoy resumiendo esto no son ideas mías, yo lo dije, esto es del hermano James Praga, el libro, yo le estoy resumiendo el libro, hermano, para que usted más adelante le tengo unos hoteles y te lo voy a decir hasta el último día de clase, pero por favor, no tome esto como que son palabras de Héctor Pérez, sino que son palabras de otros hermanos que también han trabajado, han invertido su vida y ellos nos han enriquecido para que nosotros podamos hacer ahora estos resúmenes, ¿verdad? Pero eso es lo que resulta cuando organizamos después nuestro material, ¿verdad? Cuando ya tenemos todo,
es como esa bicicleta que ponía al principio, ¿verdad? Como casi todos los pedazos, ni idea, ¿no? A ver qué es eso, ¿no? Vemos un tornillo ahí, eso debe ser de la puerta, ¿no? No. Cuando vemos que ese tornillo correspondía a una bicicleta, ahora entiendo pues, que no era para la puerta, ¿no? Pero a veces nos pasa con el texto bíblico. Y todos estos enfoques, especialmente el enfoque biográfico, nos da material, hermano, nos da material para muchas otras situaciones, también para muchos otros métodos, pero también nos da lecciones para aplicarlas en nuestra vida. El enfoque biográfico nos da. Pasemos ahora al enfoque doctrinal, que este tal vez lo hemos mencionado así a grandes rasgos, pero me gustaría que el autor lo desarrolla perfectamente. James Braga, y nos dice que este enfoque doctrinal, o el método doctrinal, le podríamos decir, básicamente se trata de profundizar en las verdades que nosotros como creyentes debemos de creer. Y acá hay varias formas que en la Biblia presenta diferentes doctrinas, o enunciados doctrinales indirectos, como aparece en Génesis 1 al 3, enunciados bíblicos explicativos, como aparece en 1 Pedro 3:18, palabras y frases doctrinales, como por ejemplo redención, propiciación, esperanza, reino de Dios, en Cristo, pasajes doctrinales extensos como la carta a los romanos, que es toda una enseñanza doctrinal, hermano, en cuanto a la salvación, ¿verdad? Que es una doctrina principal. Pero tal vez cuando ustedes me escuchan a mí decir, tal vez primera vez que escucha la palabra doctrina, ¿verdad? Me va a decir, ay, hermano, pero ¿qué se refiere con doctrina, verdad? ¿Qué son las doctrinas, verdad? Bueno, doctrinas son enseñanzas que la iglesia ha tenido desde los primeros cristianos, desde los apóstoles, hermanos, hasta nuestros días. Son las principales enseñanzas que los creyentes han tenido durante la historia de la cristiandad y también no tenemos tiempo, hermano, pero tal vez en otra oportunidad unas 20 lecciones también de historia de la iglesia, que es muchísima la historia también, ver la historia, hermano. Les recomiendo que adquieran libros de historia de la iglesia primitiva. No recuerdo si puse algunos libros de historia, pero si lo necesitan, escriban, hermano. Ahí tenemos ahí recursos para compartir. Y si usted tiene la oportunidad de invertir en libros, cómprelos. Pero doctrina es básicamente la enseñanza que la iglesia ha mantenido y que, claro, es, no solamente son ideas de hombres, hermanos, sino que es en algún momento todo lo que la Biblia enseña. Y en resumen les presento aquí algunas de las enseñanzas que la iglesia ha tenido desde su fundación en nuestro Señor Jesucristo, como la bibliología. La bibliología es la ciencia que estudia la Biblia, ¿verdad? Que estudia la Biblia y de ahí en algún momento dado pues se hace un desarrollo en el cual pues de diferentes temas. Eso en algún momento dado también es parte de la teología. La teología es la ciencia que estudia a Dios, ¿verdad? Teo, Dios, ciencia, ciencia, ¿verdad? Entonces, la teología a eso se dedica, a hacer la profundidad, a reflexionar, a meditar, a buscar respuestas también para las problemáticas de la vida, ¿verdad? Y la cristología es la ciencia que estudia a Cristo, que estudia a Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La neumatología es pues, la disciplina o la doctrina o la enseñanza bíblica que se estudia del Espíritu Santo, así se llama, ¿no? Neumatología. Neuma es la palabra que se usa en el idioma griego para espíritu, ¿verdad? La neumatología, podríamos decir que es la que estudia la doctrina del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo. La angeliología, eso sí se entiende, ¿verdad? Ángel, solo de ángeles, ahí dice, bueno, está hablando de los ángeles, ¿verdad? Sí, básicamente es la doctrina, la enseñanza que estudia los ángeles. La Biblia nos habla de los ángeles son reales, los ángeles tienen su propósito, tienen su función, pero cuando estudiamos esta doctrina podemos entender cuál es el ministerio de los ángeles y cómo interactúan con nosotros. La antropología, bueno, antropo también viene del griego, que es hombre, y antropo, hombre, que es en algún momento dado el estudio de nuestra humanidad, ¿no? Cómo nosotros como seres creados a la imagen de Dios también tenemos en algún momento dado un área que en la Biblia se estudia cómo es esta enseñanza, cómo debemos estudiar también y conocernos nosotros en la historia bíblica, en el desarrollo bíblico. La soteriología es la ciencia que estudia, o la doctrina, mejor dicho, la enseñanza que estudia
salvación. También viene de una palabra griega, soter, que es salvar, salva, y logía, estudio de ciencia, ¿verdad? Podríamos decir que soterología es la enseñanza de la salvación, ¿verdad? De la doctrina de la salvación. La eclesiología es la doctrina de la iglesia, que se encarga de estudiar cómo se ha desarrollado la iglesia, ¿verdad? Desde sus inicios. Y la escatología, que son los eventos por venir, los eventos futuros, ¿verdad? El libro de Apocalipsis nos habla de eso, pero también en el Antiguo Testamento encontramos muchos eventos escatológicos, ¿verdad? Y así, pues hago un breve resumen, hermano. Si usted quiere profundizar en este tema, pues, le invito, ¿verdad?, que explore cada una de estas enseñanzas, que son las enseñanzas principales de la iglesia cristiana. En sí, el enfoque doctrinal no nos da el tiempo, pero vamos a hacer un resumen de lo que es el enfoque o el método doctrinal, podríamos decir también, como James presenta acá el enfoque doctrinal. Hay un procedimiento también, y hay que elegir primero pues, un solo tema, diríamos, ¿verdad? De estos que les puse acá, usted puede escoger. Por ejemplo, si va a estudiar a Cristo, ¿cuál sería la ciencia o la doctrina? La cristología, ¿verdad? Cristología. Entonces, después de escoger centrarse, ¿verdad?, en el enfoque doctrinal que usted va a estudiar, pues va a hacer un esquema. Enumere cada vez que ocurre alguna mención del tema que está investigando. Puede tomar un libro de la Biblia, puede tomar en algún momento dado pues, una porción, pero hay que en algún momento dado también delimitar el enfoque. Recuerde que no se puede extender en toda, aunque la doctrina, por ejemplo, hablando de la doctrina de la salvación, pues se habla en toda la Biblia, ¿verdad? Pero para eso no tiene que en algún momento dado centrar. Y claro, ya con la práctica, pues ya se puede hacer después de todos los 76 libros de la Biblia. Así que si usted pone en práctica estos métodos, pues puede aprender a resumir toda la Biblia o hacer este tipo de condensación o este tipo de enfoques de temas por medio de el enfoque sintético y cada uno de los enfoques que hemos visto. Haga un esquema, enumere cada vez que ocurre alguna mención del tema que está investigando, clarifique o clasifique el material que usted está pues, abordando, ¿verdad? Hay que interpretar el significado de las observaciones, aquí ya entran las reglas de interpretación, ¿verdad? Que fue lo que vimos también. Dentro de eso, recuerdo que entra pues, lo que yo en Fraga le llaman el enfoque cultural, el enfoque histórico, ¿verdad? Dentro de la interpretación, el geográfico. Examine cuál es la relación de los puntos doctrinales que está estudiando con su respectivo contexto. Déjeme decirle, hermano, que esto también han sido muchos hermanos que han trabajado, ¿verdad? Y nos han dejado mucha riqueza en estas enseñanzas de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia cristiana mundial, ¿verdad? Que todos en algún momento dado han desarrollado estas enseñanzas, pero que en algún momento dado nosotros debemos examinarlas también, ¿verdad? A la luz de lo que el texto bíblico nos dice, y por eso es importante aplicar el método inductivo para nuestros estudios doctrinales. Porque lamentablemente hoy en día se sacan enseñanzas o doctrinas, por ejemplo aquí aparecería la doctrina de pantalología, diríamos hoy. El enfoque que la mujer no use pantalón en la iglesia, ¿verdad? Podríamos agregar. No, hermano, veamos estas doctrinas, investigue usted por su cuenta, lea libros, trate de profundizar en esos temas y se dar cuenta que hay mucha riqueza en la doctrina bíblica. Pero bueno, no me quiero extender mucho de eso porque nos da para un mundo, hermano, pero hay más libros, compare, investigue, como lo decía anteriormente, si voy para atrás, creo yo. Vamos a pasar bueno, termino con esta parte. El enfoque doctrinal, hay que examinar, ¿verdad? Hay que leer, hay que estudiar el contexto, hay que estudiar la cultura, la geografía, haga sus explicaciones, ¿verdad? De todas las verdades que encontramos en la doctrina de Dios, también las doctrinas que enseñan, por eso se llaman doctrinas, porque son enseñanzas para nosotros somos la iglesia, cada individuo somos la iglesia, pero las enseñanzas cuando hacemos un estudio doctrinal es primero para nosotros, no para los demás. Pasemos al método temático, este ya lo hemos visto, pero James Fraga nos da aquí algunos aspectos que en algún momento dado vale la pena abordar.
Puede ser un concepto, un tema, una palabra, una frase que aparece en el libro, una porción de un libro, un testamento completo, tanto el antiguo o no, ¿verdad? O aún toda la Biblia, como lo decíamos, ¿verdad? Hay ejemplos aquí, deberes de los padres, promesas de Dios, condiciones de recibir bendición, errores, oportunidades, alcances, fundamentos, el carácter, el discipulado, el cielo, el Satanás, sacrificios, etcétera, etcétera. Usted puede escoger ahí, pero hay un procedimiento también, y James Brown nos lo presenta acá en estos 7 pasos. Considere la importancia de cada tema a la luz de lo que la Biblia nos presenta como un todo. Elija un tema general del libro. Haga una lista de cada una de las referencias del tema en el orden que aparece en el libro, señalando la cita correspondiente. Clasifique el material. Siempre que sea posible, aprenda el significado de cada uno de los acontecimientos del tema. Observe la relación entre el uso del tema y su respectivo contexto. Considere la aplicación propia, ¿verdad? Una vez más, las aplicaciones, recuerden, son para mí. Todo lo que yo les estoy hablando hoy a ustedes, primero, Señor, ayúdame, pues, porque es grande la responsabilidad que tenemos, hermano. Grande la responsabilidad, primero en nuestra vida. Cómo nosotros estamos viviendo todo esto que estamos aprendiendo también. Y aquí viene el enfoque práctico. Hay que hacerlo práctico, ¿no? Encontramos principios también en la vida. Y James Brown nos presenta este enfoque, me encanta, ¿no? Porque es de absorber los principios. Y para eso no se requiere gran tiempo. Hay que únicamente sacar enunciados o porciones claras, declaraciones que el mismo texto hace, que intentan y nos dan guía para nosotros para vivir el texto, para poder en algún momento dado aplicarlo inmediatamente a nuestra propia conducta o proceder. Y acá James Brown nos presenta algunos puntos que vale la pena leerlos rápidamente. Es una animación, no es un enunciado negativo. Eso es importante. Cuando nosotros tratamos principios de la Biblia, tiene que ser una palabra de ánimo, ¿verdad? No algo negativo, porque son principios. Eh, no recuerdo un hermano ahorita, el nombre se me fue, pero hay un hermano que tiene un principios, principios bíblicos, creo que se llama su programa, se me fue el nombre. Eh, Aquí en Guatemala se escucha en Radio Cultural. Y hay otro que es principios para la vida también. Pero son pequeñas porciones que en algún momento dado nos animan a poder ser en algún momento dado llevarlo a la práctica. Es una declaración inequívoca, precisa, que se expresa en una breve oración y que contiene una idea esencial. Es una verdad que siempre tiene validez, es eterna, los principios son eternos. Cuando nosotros sacamos principios de la Biblia, son hoy, mañana y siempre. No son negociables, digamos así. Es una regla establecida, básica para la vida y la conducta. Pero ojo con esto, hermano, porque aquí también es donde a veces caemos en el error de hacer, eh, como lo decíamos, ¿verdad? Hacer enseñanza, hacer doctrina con principios. Y recordemos que los principios son para nuestra vida, para nuestro estilo de vida, para que nosotros lo apliquemos. No para imponerle a otros y para darle carga a otros, entonces para nosotros mismos. Es una regla establecida básica para la vida y la conducta. Tiene que ser práctico, tiene que ser práctico. Por eso se llama enfoque práctico, porque debe de ser, los principios deben de llevarnos a practicar. Por ejemplo, Génesis 15:1. Busquémoslo rápidamente, hermano, porque no hemos tocado la Biblia el día de hoy y debemos de tocar. No nos vamos a quemar si la tocamos. Cuando daba clases a niños en una institución educativa, que enseñaba la Biblia, había unos niños, bueno, varios niños me dijeron alguna vez, profe, me decían, porque así me decían, profe, es que si yo agarro la Biblia me voy a quemar, me decían. No, hermano, no se quema si usted toca la Biblia. Leamos Génesis 15:1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vea usted. Si queremos sacar un principio de este versículo en Génesis 15:1, podríamos redactarlo así. La promesa de la protección del Señor es una garantía suficiente para la seguridad del creyente. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Un principio que es eterno. Dios nos promete protección a nosotros.
en medio de esta incertidumbre, en medio de esta violencia, en medio de este caos que estamos viviendo, especialmente hoy aquí en Guatemala, Dios promete protegernos, cuidarnos. Pero bueno, algunos aspectos también que debemos de considerar que son los efectos de extraer principios. A prestarle cuidadosa atención, nos obliga, perdón, a prestarle cuidadosa atención al sentido del texto. Cuando nosotros hacemos este tipo de enfoque, este tipo de método de llevarlo a la práctica, de sacar esos principios, nos obliga a prestarle cuidadosa atención. Tenemos que tener cuidado también, porque Satanás habla en la Biblia, y debemos de tener cuidado cuando sacamos principios de quién estamos, quién es el que está hablando. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que dice el texto de Abraham, en Génesis, perdón. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Debemos de entender quién es el que está. Y eso lo hacemos con ayuda del Espíritu Santo cuando vamos leyendo. El Señor nos va ayudando a entender quién es el que está hablando en el texto para absorber estos principios. Nos obliga a pensar en términos de las ideas encerradas en el texto. Nos obliga a eso. No simplemente repitiendo lo que dice, sino que aprendiendo lo que quiere enseñar el mismo texto. Así que le invito, hermano, que practique el enfoque práctico como James Graham nos lo presenta. Aquí nos da el procedimiento, hágalo más que pueda para interpretar correctamente el texto antes de intentar extraer principios. Aquí se pone en práctica las reglas de interpretación que vimos. ¿Se recuerdan? Si era una anécdota, si es una parábola, o sea, todos esos principios que, por cierto, creo que en los recursos que les compartí había un libro para poder tener este ejercicio de esa práctica en la interpretación. Tenga en cuenta que cada principio que enuncie o que desarrolle esté en armonía con la enseñanza de toda la palabra de Dios. Ejemplo, no saquemos una enseñanza de prohibiciones para las mujeres si no hemos entendido el contexto en el cual el Pablo es el que hace esta regañada para las mujeres en su carta a los Corintios. Si no hemos estudiado completamente el contexto, la cultura, ¿por qué Pablo dijo eso? No saquemos ahí ciertos principios para que las mujeres no usen pantalón. Perdón que toque ese tema, pero es que es un tema a veces que es candente en las iglesias, ¿no? O que las mujeres no se pinten. Hermanos, hermanas, tenemos que buscar realmente y llegar con principios prácticos también, ¿verdad? Bueno, no nos da el tiempo para abordar esa parte, pero todavía lo podemos, si desean, en otra oportunidad podemos tener otra sesión un poco más privada, donde no estemos grabados, ¿no?, ¿verdad? Y no nos estén viendo públicamente, pero podemos seguir conversando, hermanos. Ahí tienen ustedes mi contacto también. Pero no quiero ahondar de esto. Cuando sacamos principios, el punto es que los principios sean, que no pongan en contradicción a la misma palabra de Dios. A eso me refiero. Para obtener una lección espiritual global de un libro, formule principios que cubran las verdades principales de cada una de las divisiones del libro. Acuérdense, hacemos una síntesis, un método sintético, un enfoque sintético, como le llama este autor. También vale la pena en el enfoque práctico, ¿verdad?, cómo nosotros sacamos los principios que cubran esas verdades que son eternas en cada una de las divisiones del libro que estamos estudiando. Tenemos un principio que exprese la verdad principal del libro en su totalidad, como decimos con el ejemplo de Abraham. Este es otro enfoque que James Graham nos presenta, el enfoque tipológico. Es el estudio de ciertas personas, acontecimientos, instituciones, objetos en el Antiguo Testamento que, debido a su parecido a Cristo y a las verdades del Nuevo Testamento, nos ayudan a entender, a apreciar más plenamente esas verdades. Cuando hablamos de tipológico, el autor nos da una explicación. Yo acá no se la puse, pero se la voy a resumir así. Si tenemos la palabra lógico, dejemos tipo. Es un tipo, este tipo es parecido a, ¿verdad? También hay aquí pues, tenemos que recibir pues, la ayuda del lector y la ayuda del Señor principalmente, ¿verdad?, para poder en algún momento hacer estas referencias tipológicas. ¿Por qué? Porque una figura que Dios emplea, un tipo es una figura que Dios emplea en el Antiguo Testamento para prefigurar de una manera gráfica alguna verdad en el Nuevo Testamento. Es una figura que Dios emplea en el Antiguo Testamento para prefigurar de manera gráfica alguna verdad en el Nuevo Testamento.
Y un ejemplo de ello, para que nos quede más claro, la paz. Nos habla de Éxodo 12, ¿verdad? Con las plagas en Egipto, que fue una de las últimas plagas, por cierto, la muerte de los primogénitos, cuando Dios le pidió al pueblo que hicieran una reunión familiar, una reunión en sus casas, que por cierto les mandó a encerrarse en sus casas, para que ellos sacrificaran un cordero y con la sangre del cordero pintaran las puertas de su casa y que así, cuando el ángel de la muerte pasara, no murieran sus primogénitos. Ya ustedes conocen la historia. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos que Juan dice que Cristo es ese cordero que es ofrecido, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la redención. Y eso es básicamente una forma un poco más práctica de entender que es esto del enfoque psicológico, el estudio psicológico. Algunos principios para este enfoque o este estudio psicológico es que debemos de considerar como tipo los temas para los que hay una decidida autenticación en el Nuevo Testamento. Los tipos los encontramos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, pero cuando ya nosotros agarramos práctica podemos en algún momento dado también descubrirlos fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, el templo. El templo es un tipo del mismo Señor Jesucristo. Y él lo dijo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, así, vamos a ir agarrando práctica. Esto solo le estoy dando así, perdón que no lo podamos explicar así a grandes rasgos, perdón, a más detalle, mejor dicho, lo estamos haciendo a grandes rasgos, no lo podemos explicar a más detalle, pero al final cuando terminemos el tiempo, le tengo ahí una sorpresa. Tenga cuidado de no asumir que cada vez que aparece una palabra es un tipo, por cierto, también. Este es uno de los riesgos, uno de los peligros. Por ejemplo, decir que cada piedra que habla la Biblia es Cristo. No, parece piedra también y se le dice a Pedro que es una piedra. Entonces, tenemos que saber tener ese cuidado, ¿verdad? Asegúrese de que hay un parecido o congruencia suficientemente obvia entre el tipo y su antitipo. Cuando hay un tipo, hay un antitipo. Un antitipo es una, lo niega, ¿verdad? Es una negación. Descubre las principales semejanzas entre el tipo y el antitipo. Entre la negación, no intentar encontrar una identificación entre todos los aspectos del tipo y el antitipo, también puede ser problema, ¿verdad? Pero debemos de hacer ese descubrimiento. Este autor nos ayuda a eso. No pretenda establecer una doctrina basándose en un tipo. Es otro de los problemas que lamentablemente nuestras iglesias sufren, sobre todo en Latinoamérica, porque se sacan muchas enseñanzas, ¿verdad? Que van fuera de las enseñanzas principales de la iglesia y que también no son enseñanzas a veces. Pero con este enfoque también de este estudio psicológico. Busque la verdad práctica fundamental que sugiere el estudio del sí. Y como siempre, hay también enseñanza personal. Y bueno, hermanos, no los quiero aburrir, ya les robé mucho de su tiempo, pero solamente les dejo este recordatorio. Por favor, recuerde siempre que usted se acerque a este libro sagrado, a este libro maravilloso, a esta bendita carta que Dios escribió para usted y para mí, a esta carta de amor, a esta carta romántica que Dios tiene para nosotros. Empiece su estudio con oración, como lo hemos hecho siempre en este espacio, y también cuando termine, ya hace su estudio. Pero sobre todo, dependa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿no? El Espíritu Santo es nuestro enseñador. Yo solamente soy un facilitador en todas estas sesiones y espero que hasta la próxima semana que nos vamos a ver y que terminemos esta serie, usted haya disfrutado este estudio. Pero sobre todo, dele gracias al Señor, a su Espíritu Santo que lo acompaña siempre desde el momento que usted aceptó a Cristo Jesús. Si usted tiene dudas, escriban. Yo les puedo explicar cómo el Señor nos ha dado esa garantía de que somos sus hijos a través de su Santo Espíritu, porque a Cristo pagó por nuestros pecados. Lea, hermano, no me voy a cansar de decirlo siempre. Lea. A mis hijos les digo, lea. A mí ahorita que aprende a leer, entonces tenemos nuestro devocional familiar también, estamos leyendo el libro de los Salmos, una riqueza, hermano, estamos estudiando, y ahorita estamos a suerte de terminarlo también, nos ha llevado cerca de 4 meses en nuestro devocional familiar tener este exquisito libro de 150 salmos. Vamos por el 100, vamos ya acercándonos al 139, vamos por el 138, así que les invito también a que tengan esa lectura con su familia, con sus hijos, con su esposa, o con su grupo, o con otras personas. Pueden hacer sus grupos
que lean, animen a sus hermanos a que lean, compartan porciones bíblicas, hermanos, pero lea usted de corrido toda la Biblia. No solo comparta los pasajes que más le gustan. Mi hijo en una oportunidad leíamos proverbios y hay un proverbio que me fue ahorita, perdón, hermano, pero hay un proverbio que dice que hay que, el padre que ama a tu hijo le corrige y compara. Entonces mi hijo dice luego, ay papi, eso ya no me gustó. Y le digo, hijo, así como si hay pasajes que a mí tampoco me gustan, pero está en la palabra del Señor y no por eso lo vamos a desechar. Pero lea lo suficientemente hasta que capte lo que el libro o la porción bíblica está enseñando. Y eso, una vez más, yo lo reafirmo, el Espíritu Santo que mora en usted le va a ayudar en todo. Procure adquirir buenos libros. Y aquí vuelvo a hacer recordatorio que lo hice ya hace unos momentos, pero por favor, invierta dinero en buenos libros. Invierta en libros que le ayuden a crecer en su conocimiento bíblico. Invierta en su educación. Prepárese, hermano. Si usted quiere ser un profesional, prepárese. Pero también para la Biblia hay que ser profesional. Aunque hay un libro de John Piper que dice, no somos profesionales. Y estoy de acuerdo también con él. Pero debemos en algún momento dado también estudiar, hermano. Estudiar. La Biblia es para estudiar, no solo para leer. La Biblia estudia, hermano. Por favor, les explico, le invito a que usted invierta su tiempo en no solamente leer otros libros, es bueno comprar libros, pero invierta también tiempo en leer su Biblia y, claro, por ende, adquirir libros maravillosos, ricos como los que le recomiendo. Y por último, por favor, hermano, y eso es un error, que le soy sincero, le confieso, a mí me ha pasado a veces. Cuando ya tenemos cierto conocimiento que el Señor nos ha dado, hermanos, a veces el ego se nos puede subir aquí mismo, hasta aquí. Y podemos en algún momento dado llevárnosla de muy conocedores del texto bíblico y podemos ofender a otros hermanos en la fe o despreciar a otros hermanos en la fe. Y debemos de no olvidar que debemos ser humildes al acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Primero que nada, yo no lo sé todo, hermano. Yo lo único que sé es que no sé nada, dice un filósofo por ahí, comparto esa opinión, pero en cuanto a la palabra del Señor, debemos de ser humildes y de reconocer que hay cosas que no sabemos. Hay muchas cosas que les soy sincero, hermano. Igual, cuando vamos enseñándolos, hay cosas que a veces, pues, les soy sincero, que también me topé al compartir nuevamente por tercera vez, estoy compartiendo este estudio de esta manera, es la primera vez lo hago de manera virtual, pero por tercera vez al compartirlo, para mí ha sido de gran bendición y me han retado ustedes a mí también a seguir estudiando de la bendita palabra. Me anima, hermanos, saber que ustedes tienen el deseo de aprender. Me anima eso. Y gracias a ustedes por haber apartado su tiempo, por haber invertido su tiempo. Les deseo que el Señor les bendiga, que el Señor les recompense su tiempo y terminamos deseándoles una bendición a ustedes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por soportarme, por aguantarme también y también por haber participado en los ejercicios que compartimos. Así es que me gustaría dejar a algunos de los acompañantes, hoy quiero dejar la libertad si alguien siente en su corazón orar para cerrar este espacio, para terminar. Ya queremos en algún momento dado culminar este espacio, así que les agradezco y me gustaría si alguien siente en su corazón orar, que podamos despedirnos con palabras de oración. Les pido por favor que lleven en oración a nuestro país, Guatemala. Ahorita estamos pasando por una crisis, una manifestación que se ha levantado lamentablemente. Han habido algunos heridos también, algunas personas. Les pido que oren por nuestro país, hermanos, a pesar de que hemos sido golpeados por dos tormentas que nos han venido a colapsar en algunas regiones de nuestro país. También ahora pues, se ha levantado esta manifestación que viene a afectarnos en gran manera. No solamente por la violencia que se ha desatado y por las personas que han sido lastimadas, sino que también porque se corre el riesgo de contagio, ¿verdad?, con esto del COVID. Así que les suplico sus oraciones por mi país, les suplico sus oraciones por mi persona, que estamos también ahí en tratamiento médico, tenemos algunos exámenes por hacernos, y pedimos al Señor, en nombre del Señor estamos confiando que Él es nuestro sanador, nuestro sustentador, pero les comparto aquí en vivo y en directo a todo color para que ustedes sigan. Nos despedimos con palabras de oración, hermanos. Alguno de ustedes que quiera que nos acompañen todavía, que quiera despedirnos con palabras de oración, le agradeceré por sus
oraciones y por cerrarnos en este. Voy a orar, hermano. Gracias, hermano John. Por favor. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza a tu nombre, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú has sido bueno, porque has tenido misericordia en nuestra vida, Señor, y hasta este momento podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias por este tiempo, por este momento, que hemos aprendido un poco más de cómo estudiar, cómo desglosar, Señor, tu palabra. Gracias por la oportunidad y muy especialmente queremos agradecer también a ti la vida y el ministerio que le has dado, hermano Héctor Pérez. En el nombre de Jesús lo queremos bendecir. Sabemos que mis hermanos tienen el mismo sentir de desear bendiciones y que las bendiciones sobreabunden sobre la vida de hermano Héctor, porque por tu palabra hemos aprendido. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo segarás. Y eso lo creemos, Señor. Gracias porque lo que Él ha estado haciendo también es para que tu reino pueda crecer y que muchos anhelen cada día más el estudio de tu palabra. Lo bendecimos a Él, por Él bendecimos a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Y muy especialmente, Señor, clamamos a ti para que tú hagas también, Señor, la obra en su vida, que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, Señor. Así como lo declara tu palabra, a medida que su alma prospere, él pueda tener también toda clase de bendiciones. Hoy lo ponemos en tus manos a él, ponemos su salud, su cuerpo, sus órganos, en el nombre de Jesús, para que sean restaurados, restituidos, para la gloria de tu nombre. Padre, queremos aprovechar para poner en tus manos nuestro país, el mundo entero también, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor. Hay mucha maldad, porque son acontecimientos, Señor, y que entendemos que aún tu venida, Señor, se está haciendo más cerca. Pero oramos para que tú tengas misericordia por Guatemala, Señor. En el nombre de Jesús, toma tu control, Señor. Tú sabrás lo que va a pasar, Señor, porque en tus manos está todo. Pero nosotros oramos, Señor, para que tu misericordia se manifieste una vez más. Oramos, Señor, por México. Gracias por la vida de hermano Olaguer, que desde allá también, Señor, ha estado recibiendo estos estudios. Lo bendecimos a él, a su familia y a todos nuestros hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús nos despedimos, Señor, de este estudio bíblico y te damos a ti todo honor, toda gloria, ahora y siempre por los siglos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí acompañarnos seguido. Así que feliz semana. Los miraremos dentro de 8 días ahí para despedirnos ahí y tener una pequeña celebración virtual. Dios me los bendiga. Bendiciones. Hasta pronto.